cielo declara, decimos. El cielo declara la gloria del Dios vivo. ¿Quién se compara a la belleza del Señor? Y la iglesia dice: por siempre tú serás el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Proclamaré la gloria de mi gran Señor, quien inmolado fue para darnos reconciliación. Por siempre tú serás el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Por siempre tú serás el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Por siempre tú serás el Cordero. Diga a la iglesia: el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Por siempre tú serás, por siempre tú serás el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Por siempre tú serás, por siempre el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Yo me postro ante ti, rindiendo adoración. Una última vez decimos: me postro ante ti, rindiendo adoración. Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. de la
bondad de Dios. Decirle al Señor en esta mañana con todo tu ser: en mi vida has sido bueno, en mi vida, Señor. Tan fiel con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida has sido, en mi vida tú has sido, Señor. Tan fiel con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dale tu mejor alabanza a la bondad de este Dios maravilloso, y mientras le aplaudís, decirle: gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la presencia del Señor para agradecerle su bondad? Tome su asiento, querido hermano. Damos muchas gracias a Dios por esta mañana en la cual el Señor y solo el Señor nos permite que podamos estar reunidos para exaltarle, bendecirle y decirles estas palabras que de verdad lo sentimos de corazón, ¿no? Ha sido y será el lema de este 2024. La fidelidad del Señor sigue siendo fiel en nuestras vidas, sigue permaneciendo firme en cada uno de nosotros. Así que en esta mañana no es una mañana más, sino una mañana nueva que el Señor nos regala como iglesia para alabarle, exaltarle y decirle esta hermosa palabra: gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Pero quiero que en esta mañana podamos compartir la palabra del Señor para aprovechar este tiempo antes de compartir la cena del Señor, que nos trae a recuerdo el costo maravilloso que le llevó a Jesucristo entregarlo todo por cada una de nuestras vidas. Sin duda, cada mañana donde podemos compartir estos momentos especiales junto con el Señor, hay algo que sucede en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Cuánto lo podemos sentir? ¿No? Desde que el momento que comenzamos este servicio, y como decía esta alabanza recién, desde el momento que me despierto hasta que se termina mi día, el Señor sigue siendo fiel, y aún en mi descanso Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Por eso, en esta mañana queremos escuchar la voz del Señor Jesucristo y agradecerle por este maravilloso acto de amor que Él tuvo hacia nuestras vidas. Y quiero invitarte a que puedas abrir ahí tu Biblia, que saques tu anotador y juntos podamos compartir la palabra del Señor en este mensaje que tiene como título: el costo de ser mejor. ¿Cuántos hemos pasado de aquel momento? Estos días fue una semana especial porque muchos de nuestros hermanos han pasado por las aguas del bautismo, y el día miércoles podíamos compartir con algunos de ellos esta realidad que implicó para nosotros el haber entregado nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, el Señor hizo una transformación especial en nuestra vida que muchos lo pudieron notar. Muchos de los que nos conocían desde la vieja vida, de ese viejo hombre, como dice las Escrituras, de repente dice: ¿qué es lo que te pasó en la vida? Que ya no hablas como hablabas antes, ya no te movés como te movías antes, no compartís ciertas cosas como las compartías antes. Y ese fue el antes y el después de haber recibido a Jesús en nuestras vidas y en nuestro corazón. El Señor hizo una transformación en nuestras vidas y hoy somos renovados delante del Señor. Sin embargo, compartíamos el día miércoles una realidad en cuanto a la santidad y en cuanto a la santificación de nuestros corazones. Y una persona supo decir en alguna oportunidad: creí que en las aguas del bautismo quedaba el viejo hombre, sin embargo, el muy vivo sabía nadar. Así que cada tanto tenemos que morir a nuestro yo constantemente y todos los días para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto anhelan en su día a día ser como el Señor Jesucristo, no? De decirle: yo quiero entregar mi corazón y mi vida al Señor. Pero quiero que abras tu Biblia
en la palabra del Señor. Y quiero comenzar en esta mañana haciendo referencia a algo que muchos de nosotros cristianos que hemos compartido y que compartimos la fe en el Señor, a veces tenemos un cierto concepto y quiero compartírtelo para que si alguna vez te ha pasado por la mente o el corazón una de estas definiciones sobre el pecado, porque en esta semana el Señor ha sido preciso en cuanto a la santidad y nuestra vida entregada al Señor y compartimos tiempos maravillosos creyendo de que cada día de nuestra vida el Señor se glorifica a través de nuestra vida. Hay una frase que siempre nos comparte el pastor y me ha quedado grabada en mi corazón para muchos años, de reconocer que la primer Biblia que toda persona va a leer va a ser nuestra propia vida. Nosotros como hijos del Señor somos la evidencia de lo que hemos escudriñado en su palabra, somos la evidencia de lo que Dios ha dicho y ha prometido para su iglesia. Y aunque algunos quizás no tengan la Biblia en mano para leerla, nuestra vida es el reflejo de lo que su palabra dice para la humanidad. Sin embargo, a veces es una tarea que implica mucho esfuerzo y demanda en cuanto a nosotros de buscarle e ir en contra de esta contraparte que es la santidad, que es justamente el pecado. El pecado entra a nuestras vidas como algo agradable, como algo maravilloso en el momento. Sin embargo, como hemos dicho en alguna oportunidad, desde el huerto del Edén, una persona encargada de que el pecado entrara sobre la humanidad y arrastrar consigo mismo también al hombre en esta esclavitud del pecado. Luego de haber cometido el acto de desobediencia a Dios, Satanás se apartó y los dejó solitos. Adán y Eva, desde aquel momento donde ellos cometieron el grave error, siendo allí endulzados por la serpiente, luego de haber cometido y haber caído en el pecado, sin embargo Satanás los dejó solitos. Dice, ahora arréglensela ustedes. Y en muchas oportunidades vivimos la misma circunstancia todos los días de nuestras vidas, donde de repente somos atraídos por aquello que no deberíamos de hacer, por aquello que va en contra de la palabra del Señor. Sin embargo, una vez que el enemigo, el sistema de este mundo nos hace caer en ese pecado, luego tenemos que rendirle cuentas delante del Señor. Así que la tarea de la santidad demanda justamente el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, que es su sangre. Como cantamos siempre para estos momentos especiales, esa canción que dice, una gota de su sangre alcanzó para limpiar nuestro corazón. ¿Cuánto hemos venido a limpiar nuestro corazón hoy con la sangre del Señor, no? A veces uno dice, he pasado una semana difícil, he pasado una semana donde quizás ciertas cosas me han querido contaminar mi vida. Sin embargo, hoy vengo a rendir mi vida en las manos del Señor a través de su sangre. Sin embargo, hay personas en esta vida cristiana que considera, hay inclusive estudios que presentan respecto a esta diferenciación que hacemos los cristianos nomás en cuanto al pecado. Dicen por allí que los seres humanos consideramos que hay dos tipos de pecado: el pecado que es carnal y el pecado que es espiritual. Aunque lógicamente, y si vamos a la palabra del Señor, y ahora vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a esto, no hay especificación en cuanto a este principio que fue inventado y considerado por nosotros. No dice la Biblia que hay un pecado que se caracteriza por ser carnal y otro pecado que es espiritual. La palabra del Señor nos habla que el pecado es cerrarle al blanco, es cerrarle a lo correcto, a la voluntad de Dios. Todo lo que no es voluntad de Dios, todo lo que no es conforme al plan de Dios es pecado. Sea poco, sea mucho, según nuestra conciencia y según lo que nosotros consideremos, sigue siendo pecado. Y a Dios no le agrada el pecado. Sin embargo, en esto de los pecados carnales y espirituales que a veces nosotros diferenciamos, consideramos que son aquellos pecados carnales, aquellos pecados que son visibles, aquellos pecados que consideramos que lo podemos ver. Yo me ponía a pensar un poquito en esto mientras meditaba en la palabra del Señor y quiero que vaya buscando allí algunos ejemplos en su palabra, como el Salmo 51. En alguna oportunidad me he puesto a pensar respecto a esto y en la pandemia aprendí un poquito sobre, no sé mucho de la salud. Obviamente hay personas que pueden saber muchísimo más de lo que vaya a decir en este preciso momento. Pero en la pandemia aprendí una realidad que sucede con muchas cosas.
cuando te contagiabas de coronavirus, de repente tenías dos opciones, te dabas cuenta porque presentaban los síntomas, pero pasado el tiempo, de repente pasaba que algunas personas se contagiaban del coronavirus sin presentar síntoma alguno, eran los asintomáticos, las personas que de repente solamente se podía saber que tenía este virus a través de un test o a través de un médico que te dijera verdaderamente te has contagiado. Así que para algunos en esta comparación considera que los pecados son aquellos pecados visibles, los carnales, lo que de repente podemos juzgar porque alguien cometió un delito particular, porque podemos categorizarlos en aquellos pecados que tienen que ver con lo sexual, con la envidia, con las peleas, con los chismes, con las cosas que podemos tocar, ver u oír. Son aquellos pecados que decimos son los carnales, son los que uno considera y dice, no, esta persona cayó en pecado. Y consideramos que son aquellos espirituales los que no podemos ver, pero sabemos que se gestan en nuestra vida. Tal cual como los celos, la envidia, aquellas cosas que se comienzan a gestar en nuestro corazón y de repente una vez que se gestó en nuestra vida, en nuestro interior, se lleva a cabo una vez que lo concretamos. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla en cuanto a esto y hay un proverbio maravilloso que nos habla respecto a esta realidad. Dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de nuestro interior depende nuestra vida. Porque lo que haya en nuestro interior va a demandar lo que suceda luego hacia nuestro exterior. Sin embargo, encontramos que esto que consideramos nosotros pecados visibles, carnales y los espirituales que no podemos ver, siguen siendo pecados y demandan de la gracia del Señor en nuestra vida. El Salmo 51, por ejemplo, versículo 10, dice en adelante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Versículo 3 dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. El salmista presenta en este salmo que en nuestro corazón necesitamos que el Señor nos limpie de todo mal, porque es la única forma que luego los pecadores se arrepentirán y se convertirán a Cristo. Cuando una vida desde el principio, desde nuestro interior, está santificado para el Señor. Sin embargo, hay algunos otros que se muestran hacia afuera. Dice la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 8, relato que muchos de nosotros quizás conocemos. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad estaban unas personas allí que habían estado merodeando una casa a través de un comentario probablemente, porque no había redes sociales, así que no fue tendencia ni algo que se transformó en algo viral. Sin embargo, había un comentario popular que decía, hay una mujer que cada tanto se va equivocando de marido. O sea, por ahí está en su casa con su respectivo marido, pero por ahí se olvida y se va a la casa de otro. Entonces dice, hagamos algo para que con esta persona podamos utilizar y engañar y a ver si hacemos caer en alguna respuesta mala a Jesús. Y trajeron a la mujer, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 4, literalmente así de las Escrituras. La presentaron delante de Jesús y le dijeron, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Así dice la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8. En el acto mismo. Hay situaciones que ya son concretas. Hay pecados que están expuestos. Pecados que uno los ve y dice se lo encontró en el acto mismo. Isaías en su momento de llamado a profetizar la palabra del Señor y a llevar al pueblo de Israel a un arrepentimiento en el capítulo 6 de Isaías. Isaías se presenta delante del Señor en esa visión que él tiene maravillosa de la gloria de Dios y él grita, dice la palabra del Señor, ay de mí que estoy perdido y soy un hombre de labios impuros y vivo en una nación de labios impuros. Hay pecados que son concretos, que podemos juzgarlos, que sabemos que son evidentes que necesitan del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima, como dijo el salmista allí en el Salmo 51, que de nuestro corazón, el salmista dijo, limpia mi corazón, porque una vez que limpies mi corazón y mi interior, es entonces cuando yo necesito reconocer que así será para que muchos conozcan al Señor. Pero quiero invitarte al texto que nos trae en esta mañana,
que es el libro de Gálatas capítulo 2, buscarlo ahí. Ahora sí le vamos a pedir a los chicos que lo puedan poner así en nuestra pantalla si no tenés la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Cuánto cuesta ser cada día mejor? ¿Cuánto cuesta crecer en nuestra fe espiritual, crecer en nuestra vida espiritual, crecer en nuestra vida cristiana? ¿Cuánto cuesta de repente ser el cristiano que este mundo necesita? Bueno, la respuesta está en una cruz del Calvario. Al Señor le costó su vida en obediencia hasta la muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy día podamos tener una vida que, como decía recién la palabra del Señor, se pueda renovar y limpiar un corazón recto y perfecto para que otros puedan conocer al Señor. Sin embargo, allí en el libro de Gálatas capítulo 2, Pablo presenta un pequeño enfrentamiento con el otro apóstol, Pedro, diciendo de que Pedro era muy bueno con los gentiles, siendo él judío, perteneciente a la ley, y que de repente siempre estaba estipulado y bajo el margen de la ley, hasta que un día el evangelio llega a los gentiles. Y al parecer, según las escrituras, y algunos eruditos comentan sobre esto, Pablo tenía este conflicto con él de decir: estás con los gentiles, comes con ellos, te presentás como una persona sumamente abierta, que no tiene problema con ellos. Sin embargo, cuando vienen otros que son como vos, con el mismo título, así con esa misma nacionalidad, cuando se presentan y se juntan los judíos completos, comienzan a hacerle rechazo a los gentiles. Y Pablo presenta una realidad en cuanto a la justificación y a la salvación por medio de la fe en el Señor y no por las obras. Pero el versículo 18 en adelante dice lo siguiente, la palabra del Señor: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20, y famoso versículo que muchos conocemos, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Qué hermoso cuando recién cantábamos, ¿no? Lo dejó todo, y dice esta alabanza: y fue por mí. Y Pablo dijo: lo hizo por mí. Lo tomo para mí, porque el Señor lo dio todo por mí. Ahora, hay tres cosas que quiero dejarte en respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el costo de ser cada día mejor? Y cuando hablamos de mejor, no estamos hablando de ser mejor que otros, porque las comparaciones lo hemos visto en estos días. El día viernes tuvimos la segunda vigilia de este mes de enero y compartíamos, ¿no?, esta realidad, esta comparación. Si te comparás con otra cosa, de repente sos bueno. Pero si te comparás con alguien que es muy bueno, ¿no? Si alguien dice, si tuvieras que compararte con los apóstoles, si tuvieras que compararte con Jesucristo, entonces tenés muchos errores. Pero la palabra del Señor nos habla en cuanto a esto, y quiero que saquemos de estos 3 versículos 3 cosas importantes a responder de cuál es el costo para ser mejor. ¿Cuál es el precio que uno tiene que pagar de repente? ¿Cuál es el precio que uno tiene que volver a entender y comprender en su corazón en cuanto a ser mejor? La primera de ellas se encuentra justamente en el versículo 18. Lo vamos a volver a leer con detención allí en la palabra del Señor. Dice: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Pablo presenta esta realidad, y la primera cosa es edificar sobre algo que está destruido. Vuelvo a repetir esto que hablaba al principio. A veces nos pasa de creer que automáticamente, una vez que nosotros hemos conocido al Señor por primera vez en nuestra vida, de repente sentimos que ya nada va a volver a ser igual. Y creemos eso en nuestro corazón. Anhelamos que ya lo que antes vivíamos en la carne, lo que vivíamos en el pecado, ya no vuelva a tener parte en nuestras vidas. Sin embargo, en más de una oportunidad, de repente suele aparecer aquella memoria del pecado. No sé a cuánto les ha pasado alguna vez de haber padecido alguna dificultad física muy notoria. Por ejemplo, esto lo hablo en mi caso personal. En una oportunidad tuve 2 momentos
donde vi reflejado esto de la memoria del cuerpo. En una oportunidad tuve un esguince en un brazo y un esguince en un pie. Y cada tanto, cuando tuve el del brazo, fue en el brazo, vieron que nosotros tenemos uno muy útil y uno que no sirve para nada. Y antes dice que te ponían a hacer actividades con los dos brazos para que tengas dos brazos útiles. Y de repente, algunos quizás dicen, yo tengo los dos brazos inútiles. No sé cocinar, no sé escribir, no sé hacer nada. Pero hay uno que siempre en mi caso es el derecho, y uno que sabe usarlo más y sabe hacer más cosas, es más práctico, y otro que nos sirve mucho, que le damos más vida de descanso. El día que me esguincé el brazo más útil. Y hasta inclusive me había tomado este dedo inútil. Lo que uno siempre dice, ¿para qué está el dedo chiquito? El del pie ya descubrí cuál es su finalidad. El dedo chiquito del pie está fabricado, hecho por el Señor para golpearse con cosas en la noche mientras te vas al baño, a cualquier lado. El dedo chiquito tiene un sensor que va juntando mesas, rinconcitos. Es espectacular ese dedo. Pero el dedo chiquito de la mano uno dice, ¿para qué está? Y de repente uno se acostumbra. Yo me acuerdo que me tuve que acostumbrar a hacer ciertas actividades acomodando los dedos, teniendo que acomodar las cosas y tenías que apoyar. Me acuerdo iba a la escuela y tenía que apoyar los dedos y así escribía. Era una cosa maravillosa cómo te la tenías que ingeniar. O alguna vez te has esguinzado el pie, te has quebrado un pie y andabas todo renguito así, venías y te ibas de un lado para el otro. El problema es que después se me recuperó la mano, se me recuperó el pie. Pero pasados los días, de repente a uno se le acostumbra a andar medio enclenque con sus pies. Entonces ya andaba siempre de la misma manera y te preguntaban, ¿qué es lo que te pasa? Nada. Pero mi cuerpo relaciona que sigo con un pie menos. O de repente agarraba la lapicera y ya estaba bien el dedo. Sin embargo, el cuerpo relacionaba de que tenía que escribir siempre de la misma forma. Y a veces nos pasa, tomando esta referencia, con nuestra vieja vida en el Señor, de que hemos muerto aquella vida, se le hemos entregado al Señor, le hemos dicho, Señor, saca esto de mi vida, ya no lo quiero tener más. De repente ya esto no quiero que sea parte de mi corazón, no quiero que sea parte de mis hábitos. Pero cuando lo queremos acordar, te debes haber encontrado en alguna oportunidad, en tu habitación, en tu baño, en esa intimidad con el Señor, diciendo, Señor, perdón, no supe que lo estaba haciendo. Y es volver a construir lo que ya estaba destruido. En cuanto a Pablo, si tomamos aquí esta palabra de parte del Señor, en cuanto a Pablo, la religiosidad de Pablo, siendo Saulo en aquel entonces, había traído mucha destrucción a su vida. Era lo que había puesto en enemistad a la iglesia cristiana con los religiosos, y Pablo consideraba que esa ley de la cual todos se aferraban era la que le había traído conflictos a su vida. No la ley en sí, sino su convicción. Mira, hay algo interesante en cuanto a esto, no puedo ahondar en detalles, pero después usted póngase a pensar en cuanto a esto. Como leíamos recién allí, que el Proverbio capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La versión NTV dice, sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y me gusta esta versión que dice, tu corazón determina el rumbo de tu vida. A Saulo, antes de ser Pablo, su convicción sobre la ley, lo que él sentía que tenía que hacer, su función en cuanto a la ley de andar siempre persiguiendo a quien lo incumplía, le trajo muchos problemas. Y no estamos hablando de una persona, porque a veces nosotros hablamos de la vieja vida, hablando simplemente de personas que andaban sin Cristo, pero descarriado mal. Volvemos a este punto, ¿no? Con los pecados carnales, los que eran visibles, notorios. Y uno dice, Saulo perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. No dejaba en paz a la iglesia primitiva. Sin embargo, Pablo reconoce esta verdad y dice, si yo vuelvo a caer en esto que yo ya había destruido, es volver a edificar algo que ya estaba terminado en el Señor. Y hay cosas en nuestra vida, como hablábamos el domingo pasado, y la palabra del Señor nos desafiaba en cuanto a esto, en cuanto a la madurez espiritual. ¿Cuántas veces volvemos a caer? Dijera la Shakira,
Miren que en algunos lugares se le dice así, la Shakira dice, no voy a volver a caer con la misma piedra. No está en la Biblia, está en YouTube, después por si lo quiere buscar. Dice, ¿dónde está esa parte? Es de la famosa Shakira. Dice, no, caer con la misma piedra constantemente. ¿Alguna vez te ha pasado de caer siempre con la misma piedra? Con el mismo obstáculo. Siempre estamos renegando con lo mismo. Cuando de repente esto yo ya se lo entregué al Señor. Y Pablo supo decir, yo no puedo volver a discutir sobre algo que a mí me trajo muchos problemas, pero no puedo edificar sobre algo que ya lo daba por destruido. Comenzaremos este 2024 sin volver a construir en algo que Dios ya hizo nuevo. Querido hermano, en el Señor, este 2024 el Señor hará cosas nuevas en tu vida. Pero para que eso suceda, deja de construir sobre lo destruido. Dejemos de estar siempre rondando sobre lo mismo. Pablo dijo, yo no puedo volver a caer en lo mismo. Quizás mi cuerpo, quizás mi mente, quizás mi corazón tenga una memoria, como le pasa a mi pie y a mi dedo, donde de repente diga, automáticamente, inconscientemente vuelvo a caer sobre esto. Pero Pablo dice, por eso es necesario que yo me afirme más en Cristo que algo que a mí me haya traído conflicto. Así que lo primero que quiero dejarte en esta mañana es justamente reconocer que sobre lo destruido no puedo edificar. Lo que Dios ya ha sacado de nuestra vida. El viernes hablábamos respecto a esto. La culpabilidad viene de parte de Satanás. Aquella culpa que te da de lo que hiciste antes. El diablo utiliza mucho esto para que vayamos al segundo punto en el nombre del Señor. Acordate lo que eras, acordate lo que fuiste, acordate de dónde andabas antes. Acordate de tal cosa. Y vivimos en la condición de pecador. Vivimos todo el tiempo con una actitud que no reconoce que Cristo ya hizo las cosas nuevas y que ya hoy día vivo como una persona nueva. Segunda cosa, dice el versículo 19, allí en Gálatas capítulo 2. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y me gusta esta partecita del versículo. Él murió en cuanto a eso que le traía conflicto, esa religiosidad que él tenía, a esos celos, a esa violencia que manejaba, a fin de, dice la Biblia, la palabra del Señor, a fin de vivir para Dios. Pablo entendió esta realidad que debería ser realidad en nosotros también. ¿A quién le vas a agradar? ¿Cuál es tu motivación para venir hoy día aquí a este lugar? A la casa del Señor. ¿Agradarle a alguien? Y lo que pasa es que si no vengo, bueno, voy a un culto como para que no me digan nada. Voy a un culto para que después no anden secándome la cabeza. No fuiste a la reunión. Nosotros tenemos, para los que quizás desconocen, tenemos las planillas de seguimiento. Para los líderes algunos son un calvario. Es el costo, dijera el título de este mensaje. Es como todo el tiempo verificar que tu grupo esté allí congregado, que venga a la reunión, que venga a la vigilia, que participe. Y quizás alguno dice, voy ahí para que me anoten en esa planilla. Voy ahí para que me vean de que estoy en la reunión. Voy ahí para que sepan. Voy a aprenderme un coro para que sepan de que cada tanto canto un corito cristiano. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Agradarle a Dios o agradarle a los que te rodean? Si la motivación es agradarle a los que los rodean, Pablo presenta y le dice a Pedro en esta conversación que aparece allí en el libro de Gálatas, dice, para mí, Pedro, vos te estás haciendo muy el compañero cuando están los gentiles allí, pero cuando vienen los tuyos de repente te andás comportando de otra manera. Y a mí eso no me va mucho. Y quizás algunos de nosotros tenemos ese mismo conflicto en nuestra vida. Yo siempre digo que tenemos la ropa del culto. Yo que uno se transforma, cual mujer maravilla que empieza a girar y a rotar y se transforma. Cuando te pones esa ropa del culto, nos transformamos. Y hablamos, yo siempre digo el mismo ejemplo porque es el que a mí más me fascina de todos. Y son los niños que vienen con la familia.
Los niños cuando vienen a la iglesia, y vienen sobre todo en la reunión y está el papá, mamá, y están los hijos allí, y de repente el pastor dice, saluda al que tiene al lado suyo, desele una gran bendición. Y los hijos miran a los papás y a la mamá que se saludan como nunca antes. Y son amorosos. Y si tienen al hijo al lado, dice, hijo, Dios te bendiga. Y lo abrazan. Y nos vestimos de culto. Y los hijos a veces nos miran como diciendo, pero así no me pedís que ponga la mesa en la casa. Así no tratás todo el día. Así no estás con el vecino cuando te larga la basura en el frente de tu casa. No actuás de esa forma, pero estamos en versión culto. ¿Cuál es la intención? Pablo dice, lo que yo antes me acarreaba como una carga y un peso, ahora lo vivo en Cristo. Hay una evidencia cuando un corazón se entrega al Señor, y es que ahora su razón de ser es Cristo, y sale a trabajar por Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo si yo tengo que salir a trabajar para alimentarme? Pero sale a trabajar entendiendo que su día a día le corresponde a Cristo. Que quizás en esa oportunidad donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado, alguien conocerá del Señor. Venís a la iglesia, servís al Señor y uno dice, ¿para qué? ¿Para que te vean? No, porque alguien conocerá a Cristo. Pablo dijo, ahora vivo para Cristo. La finalidad de lo que sucedió en mi vida es para vivir con Cristo. Y por último, en el nombre del Señor. Versículo 20. Dice la palabra del Señor, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos los que decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero ¿sabe qué es lo interesante de este último versículo que quiero que podamos meditar en la palabra del Señor? Es que dice su palabra, así en este último versículo dice, ahora lo que vivo en el cuerpo, lo vivo conforme a mi fe. Y me gusta relacionar este principio en la palabra del Señor, de comprender que hoy día lo que yo puedo exteriorizar en mi vida es producto de lo que hay en mi corazón, es producto de lo que yo ya he comprendido. Hablábamos respecto a esto el día miércoles con los hermanos que pasaban por las aguas del bautismo, en cuanto al arrepentimiento. Siempre creemos que es algo emocional, que si no llorás, que si no te quebranta no es arrepentimiento, pero también el arrepentimiento tiene un lado cognitivo en nuestra vida, donde yo comprendo que hay algo que tengo que cambiar. Cuando yo comprendo que no solamente es mi manera de pensar, sino también mi manera de actuar. Y Pablo dice, ahora lo que vivo en el cuerpo no es simplemente una fe, no es simplemente una convicción, no es simplemente algo que hago habitualmente todos los domingos. Es un estilo de vida plasmado día tras día. Ahora lo vivo en el cuerpo. Ahora lo vivo en el cuerpo, lo dijo una persona que, teniendo que predicar el evangelio, tuvo que ser preso, llevado preso, castigado. Los apóstoles, por creer en Jesucristo, fueron perseguidos. Por creer en Jesucristo, tuvieron que ser juzgados por muchos. Por creer en Jesucristo, quizás muchos familiares, conocidos, vaya a saber, los hicieron a un lado por creer en el Señor. Pablo dijo, ahora lo vivo en el cuerpo. No es simplemente algo que pienso, sino que justamente como leíamos recién el Evangelio según San Juan capítulo 8. Cuando estaba allí esa mujer, que en realidad no era que a esos religiosos con piedras en la mano le importara la vida de la mujer, porque no les importaba si se iba a arrepentir, si se iba al cielo, si se iba al infierno. La intención estaba en el versículo que acabamos de leer al principio. Habían ido con la intención
de tentar a Jesús. Así que esta mujer era, ¿cómo será que ni siquiera aparece su nombre? Sin embargo, esa mujer, estando allí en esa condición, vivió una experiencia maravillosa, que quiero que te la imagines por unos instantes antes de pasar a la Santa Cena del Señor y puedas ponerlo en práctica en breves segundos. Esta mujer dejó de tener protagonismo en un momento de la historia. Estando allí tirada, los otros con las piernas en la mano, Jesús sentado en el piso, escribiendo, probablemente quizás dándole, yo me imagino ciertas cosas, ¿no? Dándole alusión de lo que luego iba a suceder con estos religiosos. Dice que el Señor le dijo, bueno muchachos, es verdad, la ley dice que a esta mujer si se la encontró en el mismo acto de adulterio, entonces apedréenla. Y esta mujer estando allí dijo, acá se acabó todo. Se terminó mi vida, se acabó mi historia. Sin embargo, el Señor dice, les digo una cosa más antes de que continúen, pero que larguen la primer piedra el que esté libre de pecado. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8, que uno a uno comenzaron a arrojar sus piedras, pero acusados por su conciencia. Hubo algo que sucedió. Y tomando este versículo 20 de Gálatas, tener una vida que de repente se amolde al plan del Señor, es reconocer que todos los días necesitamos una conciencia ajustada al plan de Dios. Una conciencia ajustada. Que de repente no estés en la condición de ver cuántas cosas te faltan por alcanzar. Simplemente ver cuántas cosas vas a hacer este 2024, sino cuántas cosas necesitan del Señor en este tiempo. Como se ha planteado y lo hemos dicho, este mes de enero será el mes que identifique cómo será tu año. Si le vas a poner fundamentos sólidos, si vas a reconocer que necesitas construir cosas nuevas y no sobre lo destruido, si de repente vas a reconocer que lo que ahora necesitamos es el toque del Señor. Quiero que cierres un instante ahí tus ojos, meditando en este último versículo, ahí con tus ojos cerrados. La palabra del Señor nos dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Lo que ahora puedo hacer, lo que ahora puedo decir, lo que ahora puedo contar, lo que ahora hago con los demás, lo hago conforme a lo que hay en mi corazón. De nada servirá que en tu corazón tengas una convicción, tengas un pensamiento, cuando de repente no estés del todo seguro de lo que Dios ha hecho. Cuando no estés del todo seguro cuál es tu propósito en este mundo. Por eso, decirle al Señor en esta mañana, amado Dios, aquí está mi vida, donde yo reconozco una vez más que el costo de ser mejor demandó una obediencia hasta la muerte. Demandó dejarlo todo en esa cruz. Demandó que una persona, teniendo la oportunidad de pasar de esa copa, decidió hacerlo y darlo todo por mí. Por eso en esta mañana, Señor, hoy reconozco que esa cruz para mí tiene suma atracción, que ese sacrificio para mí significó mucho, pero tanto así que tal como lo dijo el apóstol Pablo, lo que antes era, lo que antes me condenaba, hoy día me trajo una realidad diferente. Hoy día me trajo la realidad de querer ser diferente, de querer ser como Jesús, de querer vivir conforme a esa gracia que me ha alcanzado. Esta mujer estando allí, en esa condición de ser juzgada y teniendo la oportunidad de ser condenada por el mismo Jesús, Jesús le dijo, yo tengo la capacidad, yo sí puedo arrojar la primer piedra porque estoy libre de pecado. Yo sí puedo condenar tu vida, pero vete y no peques más. Y esta es mi realidad. Yo quiero vivir
esa santidad verdadera en mi corazón. Donde aquello que de repente quiera volver a surgir, una vez más te digo, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero morir todos los días de mi vida a mi voluntad para que comience a crecer la tuya. Por eso, Señor, obra en manera especial sobre nosotros. Obra en cada una de nuestras vidas. Obra en cada uno de nuestros corazones. Y que se haga una realidad lo que acabamos de leer y comprender. Que nuestra vida demuestre lo que hay en nuestro corazón. Que esa fe que ha atesorado en mi vida sea el reflejo de mi accionar. Por eso hoy día, como lo creemos y lo vivimos, que tu sangre poderosa nos limpie. Si alguien en esta mañana tiene esta decisión de decirle, Señor, yo quiero, yo lo necesito. Quizás para alguien es insignificante, para alguien no tenga valor, pero para mí es necesario. Es necesario que hoy me rinda una vez más delante de ti. Es necesario que una vez más te diga, Señor, yo lo necesito. Quizás hay cosas que no se ven, quizás hay cosas que no se notan, pero aquello que se gesta en tu corazón, en tu pensamiento, será el producto de mañana tu accionar. Por eso decirle al Señor, Señor, desde lo más profundo de mi ser, como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia, Señor Jesucristo, mi vida, para que muchos te puedan conocer. Y a ti, Señor, solamente a ti, te adoramos y te bendecimos en esta mañana tan especial. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.